Hola, ¿cómo están? Soy Marlon Ponce y les doy la bienvenida a Psicoeduca ORG. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy especial y muy particular que tiene que ver con el manejo de nuestro dolor, de nuestra tristeza, frente a situaciones de separación, frente a situaciones de duelo. Pero, ¿qué es el duelo? En palabras sencillas, es el proceso por el cual todos los seres humanos naturalmente pasamos por un proceso, por una serie de etapas para asumir el dolor y luego superarlo. Según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella nos menciona 5 etapas por las cuales los seres humanos pasamos a aceptar el dolor y a superarlo. Estas 5 etapas del duelo son las siguientes. En primer lugar tenemos a la negación. ¿Qué pasa en esta etapa? Nosotros, los seres humanos, tenemos la incapacidad de aceptar esta pérdida. Es decir, negamos que, por ejemplo, mamá o papá haya fallecido, o inclusive podemos negar que mi pareja ya no está conmigo. Ya sucedió la separación hace 2, 3 días, pero nosotros aún mantenemos el ideal o mantenemos la esperanza que algún día va a volver, que mañana, pasado, esto solamente ha sido una discusión, al finalizar la semana nosotros vamos a volver, nos vamos a reconciliar. Es decir, nosotros nos mentimos a nosotros mismos y decimos que esta situación no está sucediendo. El segundo paso o la segunda etapa es la ira. Solemos en esta etapa tener rencor hacia nosotros mismos o inclusive hacia las personas que están a nuestro entorno. Sucede que podemos llegar a decir: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo soy una buena persona, Dios mío, ¿por qué me estás castigando de esta manera? O tal vez al papá o a la mamá: pero por tu culpa, por eso está sucediendo aquello, por tu culpa mi mamá falleció, por tu culpa mi hermano está postrado en cama y ahora va a fallecer, va a morir, todo esto es por tu culpa. Y sucede en nosotros este enfado o esta ira así desmesuradamente que tal vez no podemos controlar. La tercera etapa de este proceso es la negociación. Nos aferramos a una posibilidad de que esta situación quizás pueda revocarse. Mi pareja está molesta. Yo voy a hacer lo imposible, con cariños, con mimos, con detalles, con presentes, para que ella se dé cuenta que yo aún la quiero, que yo aún la amo y de todas maneras vuelva conmigo. Entonces negociamos, ¿ven? Interiormente estamos en un proceso de negociar aquella posibilidad que tal vez o de alguna manera logre que todo sea reversible y volvamos a un punto anterior. La cuarta etapa es el dolor emocional o también llamado el duelo propiamente dicho. En esta etapa solemos tener pensamientos muy profundos de tristeza. También tenemos cierta inclinación a abandonar nuestras actividades propias. Por ejemplo, dejamos de trabajar, dejamos de ir al gimnasio, dejamos de salir a pasear o dejamos de interactuar con nuestras amistades, dejamos de hacer deportes. Y en esta etapa sobre todo se manifiestan unos rasgos depresivos. Nos aislamos, escuchamos música triste, estamos con las luces apagadas y la melancolía se apodera de nuestro diario vivir. ¿Qué sucede en esta etapa? Pues nuestro dolor se hace más evidente. La quinta etapa que nos manifiesta la doctora Elizabeth Kubler-Ross es la etapa de la aceptación. En este momento nos damos cuenta que la vida, a pesar de todo lo ya vivido, a pesar de la separación, a pesar de la pérdida, a pesar de la muerte, a pesar de que ya he dejado mi trabajo, ahora estoy en un nuevo trabajo, viene la aceptación. Esto significa comprender que la vida continúa, reincorporarnos progresivamente a nuestro centro de labores, a nuestras actividades diarias, a visitar a nuestros amigos, es parte de esta etapa. Ahora, no significa que hayamos dejado de sentir. Muchas veces las personas que ya se encuentran en esta etapa de aceptación, por lo general ya están en su ritmo habitual, ya están con sus amigos, salen al cine, salen a cenar, etc. Y muchas veces algunos familiares suelen decir: ¿pero qué? O sea,
¿A ti no te duele que hayas perdido a tu mamá? ¿A ti no te duele todavía que hayas perdido a tu papá? ¿A ti no te duele todavía que te hayas separado de tu pareja? No es que no te duela, sino que ya has pasado por estas 5 etapas y ahora estás asumiendo toda la realidad, estás aceptando esta nueva situación y te estás dando cuenta que la vida ahora continúa. Muy bien. Ahora, después de haber superado estas 5 etapas, pues ya solamente corresponde a rehacer tu vida, hacer un nuevo trabajo, hacer nuevos amigos, a superar allá a tu pareja, trasladarte a vivir a otro lado si es que así la situación lo amerita, y aceptar que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu abuelita, tu abuelito ya no están contigo. Habiendo conocido ya estas 5 etapas del duelo, debemos conocer ahora cuáles son los factores que hacen o permitan que mi duelo se pueda superar mucho más rápido o quizás se puedan prolongar más. Estos factores tienen que ver con el tipo de vínculo. Quizás para un primo lejano sea mucho más fácil superar el duelo frente a la pérdida de un tío. Bien, esto no será lo mismo en la relación que existe en la pérdida de un hijo frente a su padre o en la pérdida de un esposo frente a la esposa. Muy bien, entonces el tipo de vínculo va a influir en cuanto a la capacidad para yo poder asumir, aceptar y superar el duelo. Otra de las cosas que van a ayudar también o van a influir mucho es el preduelo. Esto sucede cuando, por ejemplo, un familiar tiene una enfermedad crónica y esta enfermedad ya es duradera. Por ejemplo, si sabemos que nuestro familiar padece de cáncer o padece de SIDA o tiene alguna enfermedad terminal, el preduelo nos va a ayudar a toda la familia a asumir esta futura pérdida. Muy bien, entonces vamos a estar quizás un poquito más preparados para asumir aquella pérdida y para afrontar este duelo. Otro de los factores que nos va a ayudar es el entorno social. Va a depender mucho de si nosotros tenemos amigos, tenemos hermanos, tenemos primos muy cercanos a nosotros, quienes de cierta manera nos ayuden, nos orienten, nos den un consejo y nos ayuden a superar esta etapa de duelo. Para las personas que viven solas o para aquellas personas que no son muy amigueras, que son introvertidas quizás, esto va a ser un poquito más difícil a comparación de las personas que tienen hartos amigos, hartos primos, hermanos y familiares alrededor. Entonces el entorno social nos va a ayudar muchísimo para superar esta etapa de duelo. Otro factor que influye mucho son las creencias religiosas y los factores culturales. Es decir, si yo soy un creyente de determinada religión, quizás la preparación o la creencia que existe en la vida después de la muerte me va a ayudar a mí a superar más rápido este dolor. Inclusive hay sociedades donde la muerte, por ejemplo en México, no es vista como la vemos quizás aquí en Perú, en Ecuador o en Bolivia. Para ellos la muerte tiene otra connotación. Ahora necesitamos conocer cuáles son aquellos factores que complican la superación de estas etapas del duelo. Uno de ellos se le conoce como el duelo bloqueado. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros ya han pasado mucho tiempo, 2, 3, 4 meses, y no hemos superado la primera etapa que corresponde a la etapa de la negación. Ya ha pasado mucho tiempo, sin embargo nosotros seguimos estancados en la etapa de la negación. Esto no está pasando, esto es una realidad quizás paralela, no me está sucediendo a mí, no está pasando. Mientras nosotros nos mantengamos estancados en estas etapas, vamos a generar un duelo bloqueado. No nos permitimos experimentar cada etapa de este duelo y sobre todo no nos permitimos experimentar todas estas etapas del dolor. Otra de las complicaciones que existen para superar esta etapa del duelo se le conoce como duelo complicado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros no podemos superar el dolor, no toleramos el dolor ni la tristeza y recurrimos a agentes externos para sentirnos bien, llámese alcohol y el uso y abuso de sustancias alucinógenas como las drogas, cocaína, marihuana, anfetamina y todas las demás drogas que existen. ¿Qué sucede? Cuando abusamos del alcohol, por lo general, en el momento que ya estamos ebrios, recordamos aún más
y ahondamos nuestro dolor. Cuando usamos sustancias alucinógenas como las drogas, somos llevados a un mundo paralelo, pero cuando el efecto de esta sustancia termina, aterrizamos sin paracaídas y nuevamente somos golpeados inclusive con mucha mayor fuerza y este dolor se ahonda muchísimo más. Otra de las complicaciones que existe se le denomina duelo patológico. Sucede cuando ya ha pasado más de 4, 5, 6 meses y nosotros no podemos volver a nuestra vida normal. Es decir, seguimos estancados, seguimos viviendo en una habitación oscura, seguimos escuchando canciones tristes, seguimos con el cuadro de nuestro familiar fallecido ahí en nuestra sala o en nuestra habitación, en la mesita de noche, prendiéndole velas y todo, y seguimos recordando este episodio tan trágico. Al no superar esto, al no pasar a la siguiente etapa y no poder volver a nuestra vida normal, se le conoce como duelo patológico. Recordemos que una situación de duelo es una etapa natural en todos los seres humanos. Debemos sí o sí pasar por todas estas etapas. Sobre todo debemos de experimentar el dolor, el sufrimiento que conlleva esta pérdida. Solo así vamos a poder superarlas. Solo así vamos a poder retomar nuestra vida normal después de este tiempo. Si este video ha sido informativo y ha sido de utilidad, por favor ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que puedes ubicarnos en las nuestras. Nosotros vamos a estar gustosos de apoyarte, de ayudarte y sobre todo de brindarte asesoría emocional para que puedas superar esta etapa de duelo y puedas volver a tu vida normal.